Auspicia este espacio Humberto Canale, una historia de vinos y familia guiada por la excelencia e innovación desde 1909. En estos momentos vamos a hacer foco en una situación muy trágica y muy violenta a raíz del narcotráfico, de las bandas de narcotráfico que están acechando Ecuador. Tengo entendido que el epicentro es Guayaquil, y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Diego Pérez Enríquez, politólogo ecuatoriano. Él se encuentra residiendo en Quito, a quien le doy la bienvenida. ¿Cómo te va, Diego? Placer enorme saludarte. Hola, querido Silvio, buenas tardes, un gusto enorme estar con ustedes. Bueno, el gusto es todo nuestro. Bien, en primer término quiero consultarte a raíz de cómo nace este nuevo, digamos, esta nueva embestida por parte del narcotráfico allí en Ecuador. Nace, tengo entendido, a raíz de la toma de rehenes y la toma de un canal de televisión. ¿Así comienza todo? Perdón. Mira, Silvio, en realidad lo que se miró en cuanto a la toma de rehenes en el canal de televisión fue una de las acciones visibles en un contexto de una creciente condición de inseguridad en el país que venía montándose desde por lo menos 2018, ¿no? Lo que se vio en el tema del canal de televisión fue la reacción inmediata de un grupo vinculado a un grupo de delincuencia organizada que intentaba hacer una demostración de fuerza en un contexto en el que el presidente Noboa había decretado un estado de excepción para intentar contener una nueva crisis carcelaria. Ahora, más allá de este episodio que acabas de comentar y que, bueno, data digamos, desde el año 2018, todo lo vinculado con el narcotráfico, seguramente antes también, pero tenés bandas que no solamente son ecuatorianas, sino que provienen de otros países. Sí, efectivamente, hay una operación de diversas bandas vinculadas, sobre todo unas derivaciones de la guerrilla colombiana. Discúlpame, Diego, discúlpame. Sí. ¿Estás en altavoz? Sí, está en altavoz. ¿Serías tan amable de ir a la llamada tradicional? Porque se escucha con cierta dificultad. Perfecto. Perfecto, lo siento. Ahí se escucha mejor. Perfecto, ahí sí. Ok, te decía, hay una serie de organizaciones criminales transnacionales operando en Ecuador. Por un lado está la mafia albanesa, y por otro lado está el cartel Jalisco Nueva Generación, el cartel de Sinaloa, y cada uno de estos ha construido una serie de organizaciones locales que se expandieron a lo largo de todo el territorio nacional. Y ahora entonces, sí. En ese contexto estas organizaciones comenzaron a generar una serie de espacios de presión sobre el Estado, a limitar las capacidades de respuesta y sobre todo a manipular el negocio del tráfico de menores, ¿no? Esa ha sido la fuente de ingresos principal de estas organizaciones. Ok, ahora, si bien obviamente eso es claro, está claro que estas bandas de narcotraficantes lo que buscan es hacer cada vez más grande su negocio, digo, aquí lo llamativo, me parece, es la escalada de violencia por parte de estas bandas, ¿no es cierto? Sí, así es. Una escalada de violencia que se origina en un contexto en que por primera vez el presidente o un presidente de los últimos 3 periodos decide oponerse frontalmente a estas organizaciones, ¿no? Previamente, tanto del periodo de Moreno como del periodo de Lazo,
la reacción frente a las organizaciones criminales transnacionales había sido más bien tibia, y en ese contexto hay un primer intento de respuesta que es más contundente, que por lo menos plantea el uso de la fuerza, la violencia legítima del Estado para tratar de controlarlo. Y esa es la diferencia, y me parece que eso es lo que genera la reacción también brutal de las organizaciones criminales. Entiendo, no solamente están las fuerzas de seguridad propiamente dichas como la policía en la calle, sino que también el ejército, entiendo, ¿verdad? De hecho, la declaratoria del presidente el miércoles pasado es el de un conflicto armado no internacional y una categorización de una serie de organizaciones criminales como organizaciones terroristas, y estas han pasado a ser consideradas por las Fuerzas Armadas como objetivos militares en este contexto de la declaratoria del conflicto armado no internacional, que sin embargo hay que marcar todavía debe ser avalado por la Corte Constitucional. ¿Hay connivencia con estas bandas de narcotraficantes de Colombia? Sí, hay un vínculo directo con el tráfico de drogas desde Colombia. Si recordamos las rutas de narcotráfico, pues la droga viene desde Colombia, las armas vienen desde Perú, y en Ecuador se sería concentrando todo esto, ¿no? Hay que pensar que la desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el 2016 generó un efecto de dispersión de organizaciones regulares vinculadas al crimen organizado, ¿no? Y entre estas, pues, las organizaciones colombianas que encontraron asidero en el territorio ecuatoriano, que en muchos espacios había sido olvidado o había sido dejado de lado en el control del Estado. Y ¿Vos estimás que hay cierta connivencia en torno a estas bandas delictivas de narcotráfico de Colombia con el presidente Petro? Bueno, con el presidente Petro no se puede determinar un vínculo todavía, pero por otro lado la Fiscalía ecuatoriana en diciembre del 2023 puso en marcha un operativo denominado Metástasis, en el que se trazaban los vínculos entre líderes de bandas de estas organizaciones criminales transnacionales con políticos del régimen de Correa y con políticos vinculados a las intermediaciones, a las inhibiciones del espacio político de Correa. Entiendo. Ahora, un magnicidio ha sucedido con el fiscal César Suárez, que entendía en la causa. ¿Podés abordar este punto? ¿Nos podés adentrar en el mismo? Sí, claro. El fiscal Suárez está llevando adelante el caso más reciente, más visible, era justamente el de quienes irrumpieron en el canal de televisión. El fiscal Suárez llevaba adelante un caso en el que se analizaba la vinculación de una persona que estuvo vinculada con el tráfico de medicinas en la época del COVID, que estaba a su vez estrechamente vinculado con el Partido Progresista Ecuatoriano, con la familia Bucaram en particular. Y esta persona aparentemente que cayó presa 2 días antes tiene algún tipo de vinculación con el asesinato del fiscal, ¿no? Es una de las hipótesis que se están manejando, es lo que está todavía en análisis, pero de todas maneras hay una línea de conexión entre el negociado de los hospitales y el asesinato de este fiscal. Tengo entendido que la policía ecuatoriana arrestó a 2 sospechosos del asesinato del fiscal César Suárez.
Sí, 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 están arrestados en este momento, han sido detenidos. Es un caso que está todavía en investigación, pero se marcan una serie de hechos peculiares en eso, ¿no? Es justamente el momento en el que el fiscal sale sin protección, sin escolta policial que tenía regularmente, el momento en el que lo asesinan. Y acá yo creo que cabe recordar una de las líneas de tensión que se marcan justamente con el caso Metástasis, y es la vinculación entre los miembros de Policía Nacional, oficiales de la Policía Nacional, con varias de estas bandas, ¿no? Y parecería que por lo menos existen filtraciones de información, sino intereses conjuntos cruzados en ese espacio. Uh-huh. Y hoy la población de Ecuador, más precisamente en Guayaquil, entiendo que es el centro, el epicentro de este tema, ¿no es cierto? ¿O en Quito también está ocurriendo y en otras ciudades también? Bueno, a ver, hay un estado de excepción declarado a nivel nacional. A nivel nacional. Si bien en Guayaquil es donde se registra la mayor cantidad de operaciones del crimen organizado, pero Quito no ha quedado exento de esto, ¿no? Ayer se decomisó material explosivo suficiente como para borrar una buena parte de la ciudad. Se lo encontró escondido en una zona del centro histórico de la ciudad. Hubo una amenaza de bomba en la zona de la Corte Nacional de Justicia, del Ministerio de Economía. Es un estado de excepción que está declarado a nivel nacional, y se han registrado acciones de las organizaciones criminales en varias ciudades del país. Claro, acá estamos hablando de narcoterrorismo. Narcoterrorismo, así es, Silvio. Sí, porque son organizaciones que se han dedicado a aterrorizar a la población a través de, en los últimos días, a través de la extorsión de vehículos, pero previamente a través de la extorsión a personas, independientemente del nivel económico de estas personas. Digo, hay pequeños kioscos de barrio que han sido extorsionados, así como grandes empresas que son igualmente extorsionadas, ¿no? Y por el otro lado, pues todas estas acciones de secuestro, de amenazas a personas, junto con las acciones ya gruesas de sicariato vinculadas a estas organizaciones, ¿no? Entonces, son todo esto además articulado al gran negocio del tráfico de drogas. Claro, seguro, pero digo, a mí lo que me llama poderosamente la atención es lo que acabas de comentar, que han decomisado, ¿sí? Armamento, o bien, te diría, elementos, ¿sí? Productos que podrían haber hecho volar media ciudad de Quito, entiendo. Digo, ¿cuál sería el objetivo en sí? Bueno, hay un objetivo de generar temor entre la población. Por otro lado, también hay que considerar, no se debe descontar esto, el Ecuador, aparte de estar inmerso en las rutas de tráfico de drogas, está inmerso también en las rutas de tráfico de armas. Hay una histórica línea de vinculación en el tráfico de armas desde Perú hacia Colombia, pasando por el territorio ecuatoriano, y estas armas, estos explosivos, quizás no necesariamente estaban destinados a explotar el centro histórico de Quito, ¿no? Que es un área de alrededor de unas 40 manzanas, sino que probablemente estaban destinadas a ser traficadas hacia Colombia para las organizaciones irregulares colombianas, o quizás a quedarse dentro del mismo Ecuador con estas bandas de delincuencia organizada locales. La última, ¿hay alguna relación entre Venezuela, el gobierno venezolano, el gobierno dictatorial de Maduro, con todo esto que está ocurriendo? Porque yo te consulté por Petro, pero no te consulté por Maduro, que sabemos que, o por lo menos entendemos y tenemos la sospecha clara, que es un narcoestado también. Sí, efectivamente, y un año atrás más o menos se encontró ciertos indicios de operación del Tren de Aragua, de la mafia venezolana acá en el Ecuador. El Ministerio del Interior desestimó esto muy rápidamente,
pero sin embargo parecería que se mantiene una operación de una facción por lo menos del Tren de Aragua en este territorio, y evidentemente hay que analizar los vínculos que tiene esta organización criminal con el gobierno venezolano, pero en el campo de los estudios de la seguridad es uno de los casos conocidos de esto que en algún momento se denominó como el cartel de los soles, ¿no? El cartel de los generales venezolanos. Y creo que ese es uno de los riesgos importantes para la región, la penetración del crimen organizado transnacional en las instituciones del Estado. Y el caso de Venezuela es un caso terrible, un espejo terrible en el cual reflejarse. Diego, te agradecemos infinitamente este contacto, ha sido un placer escucharte.